poder ver algunos aspectos, quizás varios domingos podemos tomarlo, este tema. Yo le puse, este jueves tuve que hablar en un lugar, en una radio, en un lugar, y la radio se llama Este es el tiempo, y cada orador le agregaba de, ¿no? Este es el tiempo de, ¿no? Y nosotros le agregamos, por el medio de este mensaje, este es el tiempo de vivir como siervos, ¿eh? Entonces pudimos compartir allí la palabra y vamos a hacerlo también hoy de la misma manera, pero vamos a ver si lo podemos extender por varios domingos este tema, que está en Primera Pedro. Y saben que, bueno, Pedro, ustedes saben, este hombre tan especial, este apóstol del Señor, este discípulo del Señor, que era tan emotivo, tan, como se dice, borrágico, ¿no? De su carácter, como era tan activo, y realmente cómo el Señor lo fue modelando, lo fue preparando, fue haciéndolo un hombre de fe, un hombre que podía entender al mismo Señor Jesucristo para poder vivir como el Señor le pedía, ¿no? Y acá en el capítulo 2 de Primera Pedro, vamos a ver algunos versículos ahí, el versículo 11, por ejemplo, capítulo, entonces decíamos, Primera Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, registren esta palabra, la primera palabra que dice, amados. Hay una coma y sigue la frase, ¿no? Dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Es como que resalta el centro de la frase, primero dice amados, y después agrega esta frase, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y hay otra coma y sigue, ¿no? Diríamos la parte más fuerte que dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Una gran realidad que ninguno de nosotros podemos decir, no, yo no tengo ninguna batalla carnal, no, yo soy extremadamente espiritual. Ninguno de nosotros podemos decir eso porque la palabra de Dios nos dice que el que dice que no ha pecado, no solamente que es un mentiroso, sino que le hace a Dios mentiroso. Recordemos siempre, una vez la escuché esta frase, está en la Biblia, la había leído muchas veces, pero siempre pasa, ¿no? Lo escuchamos de un orador y quedó grabada esa frase en mi mente, ¿no es cierto? Las dos formas de poder decir, nunca he pecado, sería un mentiroso, y es más, le hacemos mentiroso a Dios. Pero acá diríamos, la última frase del versículo que hemos leído, dice, la batalla. Tenemos una batalla contra el alma. El alma es ahí donde radican todos nuestros sentimientos, todas nuestras pasiones, ¿no es cierto? Todo eso que mueve nuestra carnalidad, nuestra vida cotidiana. Es algo que no podemos huir de eso. Simplemente lo que podemos someternos a Dios para que Dios nos vaya alineando a lo que Él quiere. Pero entonces empieza el versículo, vos fíjate, amados, el Señor nos ama. Qué hermoso. Y escucharlo específicamente, de este hombre, de este siervo de Dios, de este discípulo, como era Pedro. Escucharlo de boca de él. Obviamente él es el escritor humano, pero el escritor divino es Dios que pone esta palabra, amados. Y entonces agrega y dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ustedes saben, acá tenemos varios extranjeros que viven en nuestro país ya hace muchos años y saben bien, muy bien, mucho más que nosotros, lo que significa vivir como extranjeros, ¿no? Vivir quizás en un país donde tiene costumbres diferentes a donde nosotros nos criamos, quizás en cierta forma nos vamos adaptando a esas costumbres por respeto, por reverencia y porque nos pide la ley, quizás que nos adaptemos a ciertas costumbres, pero sabemos que no somos de ese país, ¿saben? Los extranjeros que no son de este país, sino que son de otro país y tienen otras costumbres, que nunca las van a perder esas costumbres, porque fueron con las cuales se criaron, con las cuales se formaron, con las cuales, ¿no es cierto?, vivenciaron un montón de cosas. Bueno, entonces nos enseña la palabra que vivamos, dice, como extranjeros y peregrinos. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que somos amados por Dios, que somos extranjeros, peregrinos es aquel que camina por un cierto territorio por un tiempo y después pasa a otro territorio, sigue peregrinando, ¿no es cierto?
pero no es nuestro territorio el que estamos ahora. Y agrega, como diríamos la parte central, dice que abstengáis de los deseos, ¿ves? Nos tenemos que abstener. Nos cuesta, claro que sí, porque somos carnales, porque primeramente nosotros como cristianos, hasta que no llegamos al sumum de la fe, de lo que entendemos de Dios, cuando somos, diríamos, cristianos inmaduros, que todos lo fuimos en algún momento, ¿qué pasa? Y cuando nos dicen que vamos a ir a vivir al cielo nos parece medio raro, cuando nos hablan de la muerte no podemos entender lo que significa la muerte porque somos carnales, vivenciamos toda la vida territorial y no entra en nuestra mente el hecho de morir, de ir a la tierra y volver a ser polvo, ¿no? Porque no está en nuestro ADN. Es más, Dios nos hizo eternos, por eso es que no queremos morir, ¿no es cierto? Pero en la medida que vamos madurando, creciendo y conociendo a Dios, como decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Mejor me sería estar en el cielo, morir, irme con Dios, pero sé que Dios tiene una tarea todavía acá en la tierra por la cual debo seguir viviendo esta tierra hasta que el Señor lo permita. Pero Pablo decía, sería mejor para mí estar en el cielo, morir ahora mismo, ¿no? Pero él porque había llegado ya al conocimiento tan profundo de nuestro Señor y Salvador que obviamente quería estar con Él. Y quizás vos estés pasando por este proceso en el cual estás ahí, ¿no? Decir, bueno, no me quiero morir porque no quiero irme a la tierra, porque tengo afectos, porque tengo familiares, no los quiero perder, quiero estar aquí en la tierra, vivir eternamente, pero hasta que llegamos al conocimiento, el entendimiento de que es mejor estar en el cielo. Pero mientras tanto, dice que nos abstengáis, dice, de los deseos carnales que ¿qué? Que batallan contra el alma. Y ahí está la clave, ¿no? Esa es la lucha que tenemos que entender, que vamos a estar cotidianamente y constantemente en esta batalla, ¿no? Entonces el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjese, dice punto y coma, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, lo que sucede acá es muy sencillo. Aquellos que nos conocen nuestra vieja vida, nuestra antigua vida, pueden llegar a decir, bueno, pero este era un malhechor antes, ¿no? Nosotros que trabajamos con muchas personas que se restauran así, conocemos su vieja vida y bueno, podríamos decirlo, pero en verdad cuando vemos su nueva vida, podemos ver la transformación que Dios hace en ellos y nos gozamos y disfrutamos de la nueva vida. Pero el incrédulo, dice acá los gentiles, no, bueno, nosotros también somos gentiles porque no somos del pueblo, no somos directamente del pueblo hebreo, pero sí somos gentiles renacidos en Cristo. Pero aquellos que no conocen a Jesús pueden hablar de nosotros como malhechores. Entonces dice, aquellos dice que murmuran, los que murmuran de vosotros como de malhechores, vos fíjate, te ponen en la misma altura que un malhechor. Y quizás sos un creyente nuevo en las cosas del Señor, que es hacer las cosas bien, ¿no? O un creyente viejo, con muchos años, pero sin embargo, muchas veces hay personas que te ponen a la altura del malhechor. Y sabemos lo que es un malhechor. Es una persona que hace las cosas mal, que realmente no cree en Dios, ¿no es cierto? Y evidentemente no nos gusta que nos comparen con un malhechor. Pero eso va a suceder, lamentablemente es así, ¿no es cierto? Pero fíjate cuál es la salida para nosotros. Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Al qué? Al considerar vuestras buenas obras. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos en este aspecto que el cristiano tiene que efectivizar. O sea, el cristiano tiene que ser efectivo en algo, en hacer buenas obras, ¿no? Los otros días hablábamos ahí con algunas personas y decíamos, ¿cómo lo puedo efectivizar esto? Bueno, quizás en el trabajo te traten, ¿no es cierto?, mal. Y bueno, vos tenés que tratarlos bien. No tenemos que devolver mal por mal, sino ellos te hacen un mal, vos tenés que devolverle un bien, ¿no? Entonces, quizás te pase que alguna persona te trate mal en el trabajo, bueno, averigua su situación,
orá por él primeramente, quizás tenga algún familiar con alguna enfermedad, y cuando sepas que te hizo algo malo, vos te puedes acercar a la persona y decirle, voy a orar por tu familia, estoy orando por aquel familiar enfermo. O sea, es una buena manera de acercarnos a las personas, ¿no es cierto? Para poder ganar su corazón. Obviamente tiene que ser algo sincero, no va a ser algo, bueno, me hace algo malo y le contesto de esta manera, no. Que nazca en nuestro corazón el hecho de querer bendecir a aquellos que nos maldicen. Y esto es un trabajo que el Señor lo puede hacer, pero nosotros tenemos que entregar en las manos de Él para que Él nos permita que, a pesar de que hay personas que piensan mal de nosotros como de malhechores, nosotros encontremos la vuelta pidiéndole al Señor, ayudando a esa persona para que no piense así de nosotros, sino que podamos mostrar buenas obras. Quizás el hombre, la persona no la va a reconocer en el momento, pero en algún momento el Señor le va a hacer ver esas buenas obras. ¿Sabés que dice que los cristianos, dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo? ¿Por qué? Y no porque seamos mejores que nadie, simplemente porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, dice que vamos a ser sal. ¿Qué significa eso? Y bueno, la sal que permitía, vamos a la antigüedad, ¿no? Por el hecho cuando se hablaba de esto, de la sal que permitía que no se pudra, por ejemplo, una carne, habían, como se dice, habían matado un animal, querían guardar la carne para comerla en unos días y se venía una mosca, la pudría, ¿no? Entonces la cubrían toda con sal para que ningún insecto llegue y la pudra. Entonces, ¿qué pasaba? Después de unos días podían sacar de allí esa carne y poderla comer, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos como esa sal, que quizás estemos en un ámbito muy corrupto, muy complicado. Muchas veces sucede en los ámbitos de trabajo, nos sucede habitualmente, que son lugares corruptos, lugares de hombres y mujeres que piensan solamente el mal, desconfían de vos, hacen cosas malas y tratan de que no te des cuenta o tratan de que vos hagas las cosas malas con ellos. ¿Y vos qué vas a hacer? Y vas a ser la sal en ese lugar. Bueno, esa sal se tiene que evidenciar. Entonces, muchas veces vamos a notar que nos desechan, nos cargan, nos tratan como malhechores, pero hay que ser constante, ¿no? Hay una palabra que hay que mantenerla. Hay que ser constante en la obra del Señor siempre. Entonces, con nuestras buenas obras vamos a lograr que el Señor manifieste su poder en ese lugar. No va a ser el primer día ni el segundo, va a llevar un tiempo, pero en algún momento nos ha pasado a todos, creo, no creo que a mí solo me haya pasado, les ha pasado seguramente a ustedes, que después de un tiempo, esas personas que pensaban como de malhechores de vos, en un momento van a venir a pedir auxilio y van a pedirte que ores por un familiar, van a pedirte que le des un consejo, ¿no es cierto? Y eso pasa, pero bueno, para que pase eso, tiene que transitar un tiempo, ¿no es cierto? Quizás de sufrimiento, como hoy decíamos en la reunión anterior, ¿no? Que poder entender, no es que tenemos que sufrir como el Señor Jesús, ir a la cruz y que nos claven en un madero, no. Poder entender el sufrimiento del Señor Jesús, ¿por qué lo hizo? Bueno, Él lo hizo porque era necesario. No había nadie apto para morir como Él en ese lugar. Bueno, Él lo hizo. Ahora nosotros dice que vamos a caminar, todos los cristianos del mundo, dice el pasaje, hoy lo leíamos en el devocional, todos los cristianos del mundo van a pasar por los mismos padecimientos que pasamos cada uno de nosotros. Claro que sí, como estamos diciendo ahora. Bueno, proseguimos. El versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, ahí nos enseña la palabra de Dios. Principal, básico, fundamental. Nos tenemos que someter a toda autoridad humana. Sabés que toda autoridad humana es puesta por Dios. No es que nosotros decimos, esta autoridad hace las cosas mal. Por ejemplo, hoy en día hay muchas quejas, diríamos, por el lado de política. No podemos discutir con la política. Pero sabemos que nosotros, como cristianos, entendemos que las autoridades las ha puesto Dios, a los presidentes, a los gobernadores, a los intendentes, bueno, también acá dice a los jefes, a las autoridades que tenemos en nuestro trabajo. Por algún motivo Dios puso ese tipo de autoridad. Quizás descubramos todas las cosas mal que hacen y lo sepamos, pero nosotros no podemos juzgarlo, no podemos decir, bueno, vamos a sacarlo, vamos a ponerlo. Si Dios lo puso, Dios lo quitará. Y algún motivo tiene, ¿no es cierto?, para que haya puesto esas autoridades. Entonces, dice el versículo 14,
ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Y ahí tenemos que pararnos claramente, y ahí sí tenemos que fundamentar nuestra fe. Alabar a los que hacen las cosas bien. Tenemos que decirlo en voz alta. Hay que alabar a los que hacen las cosas bien, porque quizás, digamos, en este tiempo son muy pocos, ¿no?, los que hagan las cosas bien. Bueno, debemos alabarlo. Y dice que las autoridades fueron puestas, dice, para castigo de los malhechores. Entonces tenemos que también alabar cuando es castigado el malhechor, cuando es puesto en la cárcel. Muchas veces hemos ido a la cárcel y no vamos a decirle, bueno, si te portás bien te van a sacar. No, como malhechor tenés que cumplir la condena en la cárcel. Lo que sí podemos llevarle la palabra de Dios para que crean en Jesucristo mientras cumplen su condena, para que cuando salgan sean mejores hombres en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero no porque son salvos en la cárcel, pueden ser libres de... No, tienen que cumplir la condena. Entonces tenemos que ser coherentes con eso juntamente con lo que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿no? Este va a ser el versículo clave que vamos a poner también en este mensaje, porque dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿ves? Vos decís, pero yo hago el bien y me sale todo mal, hago bien y me pagan con mal, y sí, lamentablemente, digo humanamente, ¿no? Para el creyente es así, muchas veces hacemos el bien, pero no lo ven, porque están en tinieblas, vos no podés esperar que el que está en tinieblas, en oscuridad, pueda ver la luz si no la tiene. Vos sabés que la luz espiritual es la que puede dar el Espíritu Santo, es Cristo cuando se manifiesta en la vida de un incrédulo. Mientras tanto, yo no puedo decir a un incrédulo que haga las cosas bien, o sea, las cosas santas, porque no puede, no es que no quiere, no puede. Entonces dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dos cosas, ignorancia, insensatez, de aquellos que no conocen a Dios. Pero el mismo bien que hacemos cada uno de nosotros, automáticamente hace callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y sigue agregando, fíjate, 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y acá cuando habla del rey, dice que está hablando de ese rey, un rey muy malo que había en esa época, que era el rey Nerón, ¿no es cierto?, que hacía cosas muy horrendas. Y vos fíjate, la Biblia lo que está diciendo, honrad al rey, ¿no? Y sin embargo no era un rey bueno. Pero anteriormente a eso dice, honrad a todos dice, no al bueno ni al malo, no, a todos. Amad a los hermanos, este vínculo fraternal que podemos tener entre los hermanos. Amarnos unos a otros. Dice, temed a Dios, honrad al rey. Versículo 18. Criado, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, como empleados que somos, cada uno de nosotros, si tenemos un trabajo, dice que debemos estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos, qué bueno, que bien me trata este amo, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quién de nosotros no ha tenido un amo difícil de soportar? Bueno, tenemos que ser sujetos a todo con respeto. Así que ahí está quizás un padecimiento que podemos ver que a veces los creyentes tenemos que soportar, pero tenemos que hacerlo por amor a nuestro Dios. Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y esto habla de la conciencia. Nosotros como la conciencia que tenemos como cristianos, sabemos lo que está mal. Entonces sufrimos cuando nos piden que hagamos algo que está mal, ¿no es cierto? Pero entonces dice acá,
porque no esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Ves? Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Bueno, si soportáis, ¿no es cierto? Hiciste algo malo, ¿no es cierto? Y sos desaprobado, y lo tenés que soportar, porque hiciste algo malo, tenés que reconocerlo, o sea, eso sería lo natural, ¿no? Pero dice, la segunda parte dice, más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ves? Dios está trabajando en nuestra vida, queriendo que hagamos las cosas bien. Pero así y todo, haciendo las cosas bien, a veces sufrimos, porque muchos no reconocen las cosas bien que haces. Pero Dios sí, porque sabe que estás haciendo su voluntad. Entonces Él te va a dar ese beneficio, te va a resguardar. Dice 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, fíjate, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ves? Nosotros éramos como ovejas descarriadas y ahora hemos encontrado por medio de Jesucristo ese camino de fe, el cual nos permite poder transitar con alegría y con gozo, a pesar de los padecimientos que tengamos que pasar. Porque, como dice acá, dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros. No se fijó si eras bueno o si eras malo. No, Él vino a morir justamente por cada uno de nuestros pecados. Él nos amó a pesar de nuestra bajeza, a pesar de estar lejos de Él. Él nunca dejó de amarnos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender de esos padecimientos, que muchas veces haciendo el bien recibimos el mal. Bueno, no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque dice que Cristo si hubiese cansado de hacer el bien, se hubiese bajado de la cruz y todos íbamos camino al infierno. Pero sin embargo Cristo murió a pesar de nuestra maldad, y nos llevó camino al cielo. Así que el Señor nos bendiga en esta mañana y que podamos realmente ser, que sea este el tiempo de ser siervos de Jesucristo. Dios nos bendiga.